cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Revelaciones, su espacio de tertulia, de análisis, de debate político a través de la señal de RTU y la retransmisión en simultáneo por todas las plataformas digitales del portal Primera Plana. Tenemos presencia en Facebook con la fanpage de Primera Plana, en YouTube con el canal de Primera Plana, en X con nuestra cuenta @PrimeraPlanaEQ y en TikTok. Les saluda como cada noche Fabricio Vela al cierre de la jornada correspondiente a este día martes 21 de abril del año 2026. El resto de la semana no estaré en el estudio. De hecho, me desplacé ayer y esta madrugada llegué hasta Montevideo, Uruguay, para participar de la cumbre de comunicación política acá en la capital uruguaya, pues conversar con consultores, aprender obviamente y escuchar lo que dicen los especialistas en materia política y por supuesto analizar lo que está viviendo el continente y también el Ecuador. Y claro, en el caso ecuatoriano, audiencia, bien corresponde al día de hoy hacer una valoración de las últimas decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Noboa, lo que tiene que ver con dos cambios ministeriales, la decisión de disponer el toque de queda en 9 provincias, incluyendo Pichincha. Creo que lo de Pichincha y lo de Quito llamó poderosamente la atención, y también una decisión que tiene que ver con un beneficio para los abonados, los consumidores del servicio eléctrico. Por ello quiero agradecer la gentileza del consultor político Pedro Donoso, que está acá con nosotros. Con él vamos a establecer un diálogo periodístico sobre el efecto de estas decisiones del presidente y por supuesto leer el ambiente político que va combinado con los resultados de las últimas encuestas que han medido la calificación de gestión, por ejemplo la del CIES, la del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, que la víspera pues había advertido un nuevo descenso de la valoración de la gestión del presidente Noboa. Pedro, bienvenido, qué gusto, muy buenas noches. Gracias Fabricio por la invitación, encantado. Gracias. A ver Pedro, quiero aprovechar nuestra presencia en esta cumbre de comunicación política, más allá de las cosas obviamente que se están discutiendo acá, que es un poquito analizar cuál es el presente, futuro de la comunicación política, lo que está pasando en la región, el caso ecuatoriano que lo conocemos bien. Yo he querido aprovechar esos minutos con Pedro Donoso para hablar un poquito sobre las últimas decisiones del presidente Noboa. Aquella que tiene que ver con los cambios de ministros, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Energía y el Ambiente. Esto segundo todavía no sabemos el reemplazo, más allá de algunos rumores, pero del otro, evidentemente, se acaba de nombrar a un nuevo ministro que, sin embargo, ese nombramiento ya genera ruido. ¿Por qué, Pedro? Bueno, genera ruido, digamos, por el antecedente, pero más que hablar del hecho en sí mismo, hablemos del contexto, es decir, en qué contexto se da finalmente estos cambios. Y aquí voy a citar las cifras del CIES, en la encuesta realizada 18 y 19 de abril, en donde, digamos, el pesimismo ya empieza, digamos, a bordear el 81%. Es decir, 8 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas consultadas por el CIES de Quito, Guayaquil, se sienten pesimistas del presente. Es decir, hay un síntoma social, ¿no es cierto?, de un malestar, de un pesimismo con relación a, y digamos, esa relación a hay que completarla. Evidentemente esto tiene relación con la crisis de salud y evidentemente tiene relación con el tema energético, por ejemplo, ¿no? Esta misma encuesta, antes de responder la pregunta del tema de salud, hace una exploración cuantitativa de, ¿usted cree que los apagones o, no sé cómo decir, apagones programados, ¿no?, se deben finalmente al mayor consumo de los ecuatorianos o a una mala gestión? Y hay un 68% que dice es a una mala gestión, digamos, gubernamental. Es decir, la decisión de Noboa, ¿no es cierto?, se basa en cambiar ministros, ¿no es cierto?, aún no sabemos cuál es, con relación específicamente al tema eléctrico y al tema de salud, porque de una u otra manera los números le están diciendo que finalmente hay un desgaste político ahí. Empecemos por el análisis del Ministerio de Salud, porque esta viene a ser la cartera sobre la cual aparentemente ya hay una decisión, y digo aparentemente porque ni bien fue nombrado el nuevo ministro, resulta que aparecieron algunos cuestionamientos. El primero, que tenía impedimento para ocupar un cargo público; el segundo, que tiene un proceso judicial por homicidio culposo por mala práctica profesional; el tercero, que habría sido la razón de su remoción en 2024, donde permaneció 27 días como director general del IES, por su aparente relación como accionista de una empresa proveedora de servicios médicos. ¿Por qué ha generado tanto ruido este nombramiento, Pedro, y cuánto le podría afectar al gobierno del presidente Noboa? Es por todo lo que tú has descrito. Es decir, no tiene ningún sentido intentar apalear una crisis creando otra crisis. Es decir, el momento que tú nombras a un funcionario que tiene ya un antecedente complicado, que fue, digamos, representante en el Instituto de Seguridad Social por pocos días, hay un bagaje. No tiene mucho sentido, repito, apagar una crisis creando una nueva crisis, digamos, ¿no? Y eso va a traer cola, evidentemente, y eso sí puede, digamos, desgastar aún más, ¿no es cierto?, la
valoración negativa finalmente que, volvamos a las cifras del CIES, ya empieza a crecer, digamos, ¿no? De acuerdo a esta encuesta que te estoy citando, ¿no es cierto? Novoa finalmente ya tiene una valoración que supera el 60-70% de valoración negativa. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Las crisis están para ser administradas, para ser preveídas y para ser resueltas. En el momento que tú tomas una decisión dentro de una crisis que agrava la crisis, el resultado va a ser un desgaste político mucho mayor. Hablamos, hay una crisis de salud y esta designación agrava la crisis de salud. Evidentemente. Si finalmente estamos viendo que la designación trae problemas políticos a digamos, a una situación, que además esa situación no se va a resolver a la noche a la mañana. Es decir, es una situación estructural. Todos los expertos, digamos, en el tema de salud, porque además no solo tenemos que hablar del cambio de ministro, o por lo menos de la designación de un ministro. No nos olvidemos que el Ministerio de Salud estuvo más de 150 días sin un titular, sino el despido, por ejemplo, de médicos, a pesar de que el gobierno ha dicho que eran por duplicidad de funciones, pero tú tienes una sumatoria de cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud tiene que ver con el tema de la siniestralidad vial, por ejemplo, ¿no? Todas esas son cosas que van sumando. Eso no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Para qué agravar esta situación con una designación política que hace que los que analizamos la política sigamos comentando negativamente? Ahora, yo comentaba en la mañana en la radio que, claro, este tipo de cosas le terminan haciendo ruido al presidente de la República porque parece que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El hecho de que durante los últimos 4 meses, casi 5 meses, Ecuador no ha tenido un ministro titular de salud. Estuvo encargada la vicepresidenta de la República. Designan un ministro con estas distorsiones o con estos temas que hacen ruido. Y claro, yo reflexionaba sobre el hecho de que no hay un profesional que de alguna manera, lejos de cualquier tipo de ruido, acepte este cargo tan complejo como es el del Ministerio de Salud. Digamos, claro, podríamos determinar como un montón de razones, un montón de explicaciones, ¿no es cierto? Y podríamos especular. Pero aquí finalmente las cosas son claras. Hay una crisis de salud en el Ecuador, ¿no es cierto? Que tiene además no solo una complejidad por las afectaciones, sino por fenómenos, yo te lo decía, poco explorados que tienen que ver con salud pública, como por ejemplo la siniestralidad, todo lo que le cuesta, digamos, al Estado atender a ellos. Entonces, si tienes esa sumatoria, ¿no? La designación sí requiere de, por lo menos, claridad política. Es decir, la solución a una crisis sanitaria no puede ser un conflicto político. Y este va a ser un conflicto político. Esto, sin duda, va a desgastar, digamos, la percepción de valoración positiva que puede tener el presidente, que ya empieza, digamos, a bajar, a descender y a dispararse en la valoración negativa. Esta situación de que el impedimento que tenía el ministro designado de salud aún no posesionado para ocupar un cargo público por una deuda con el Seguro Social. Le eliminaron en cuestión de pocas horas. Es inevitable la comparación con lo que ocurrió y es de dominio público hace pocos días con la renunciante vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villasís, quien en cambio durante más de 2 meses mantuvo un impedimento por una deuda tributaria que ella demostró que no la tenía. Y que el SRI dijo que no la tenía. El SRI efectivamente demostró que no la tenía y no le levantaron el impedimento. Esto también le puede pasar factura respecto de la credibilidad o el uso y abuso del poder para determinados fines. Esa es una discusión, digamos, que creo que se queda en el círculo rojo y además yo creo que este tipo de evidencias, aunque no lo creas, le fortalecen al gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que este parece ser un gobierno que quiere demostrar que tiene todo el poder. Es decir, que, digamos, tiene poder y lo usa, ¿no? Por eso no se cuidan ni en las formas, diría yo, ¿no es cierto? Porque es absolutamente escandaloso, como tú muy bien lo dices. Un impedimento, digamos, de ocupar cargo público que desapareció, digamos, en cuestión de minutos, mientras finalmente en otro caso no desapareció, ¿no es cierto? A pesar de que habían las evidencias. Parece finalmente que al gobierno le gusta demostrar ese poder, ¿no? Pero yo creo que en la esfera social, en el tejido social, en la percepción ciudadana, esto no es tan importante. Lo importante finalmente es la crisis de salud, es decir... Que sí la siente el común de los ciudadanos. La falta de medicinas, la falta de insumos, la falta de turnos en los hospitales. Absolutamente. El día de hoy justamente el IES, por ejemplo, emitió un boletín a través del cual informaba de que finalmente pusieron aires acondicionados en el área de diálisis del Teodoro Maldonado Carbo. Y de todas maneras pasó mucho tiempo, pasaron muchos videos, claro, finalmente redes y sociales, muchas denuncias. Muchas denuncias. Entonces, eso sí, digamos, tiene un desgaste político. Lo otro creo que se queda, no estoy justificando, pero lo otro creo que se queda en el círculo rojo, digamos, de quienes discutimos la política, que no es menos grave, pero termina, digamos, siendo algo absolutamente puntual. ¿Qué nos dejó el paso de María José Pinto por el Ministerio de Salud? Digamos, crisis, ¿no?
Es decir, ya la crisis estaba, creo que se agrava mucho más. No sé si su gestión o su falta de gestión, pero claro, es evidente, digamos, que la percepción de la gente va finalmente a señalar que existe una crisis en el sistema de salud y eso es mucho más plausible porque, otra vez, es del día a día, es la cotidianidad. Si no, hay que preguntarle a los niños que mueren, digamos, en la Amazonía. ¿La vicepresidenta no estuvo a la altura de las circunstancias? Yo no quiero hacer un juicio de valor al respecto, digamos. El tema es que no se solucionó la crisis y tuvieron que salir y regresar a ver finalmente a un funcionario que ya había salido para que otra vez se encargue. Pero por eso pregunto si ese paso termina siendo decisivo, termina siendo intrascendente, termina generando más ruido. Yo, más que de decisivo, diría bastante decidor. Es decir, es decidor finalmente. Que tú encargues ¿Decidor una de qué? vicepresidenta, que tú encargues a una vicepresidenta un cargo tan complejo que no lo termine de resolver, que fracase, ¿no es cierto?, en ese desenvolvimiento y que nombres finalmente a un ministro, ¿no? Es decir, es bastante decidor. No sé cuál es el juego ahí, no sé finalmente cuál era la intencionalidad, pero pones a nada más y nada menos que a la segunda al mando a encargarse de una crisis que no está resuelta y después lo cambias finalmente, sin mayor explicación. El tema es que esa segunda al mando no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo diría que la crisis, digamos, no fue resuelta. Porque el momento que yo te digo no estuvo a la altura de las circunstancias, estoy haciendo un juicio de valor. La crisis, cuando ella lo tomó, existía. Cuando sale, sigue existiendo, No la por lo resolvió. tanto no la resolvió. Entonces, digamos, eliminando esta frase a la altura de las circunstancias, no logró resolver, o sea, no logró resultados en el encargo que le dio el presidente de la República. Absolutamente. ¿Y qué va a pasar con ella? Digamos, tiene varios temas, ¿no es cierto?, que el presidente de la República le ha encargado. No nos olvidemos que en el Ecuador el rol del vicepresidente o la vicepresidenta tiene que ver con la designación. Pero estimado del que presidente. termina quedando golpeada. Yo creería que sí, habría que medirlo, digamos. Yo creería que sí. De todas maneras, en el novoísmo es difícil identificar otras figuras que no sean Novoa. Es decir, de todas maneras, digamos, si yo pregunto a la gente quién es finalmente la ministra de Educación, quién es la viceministra de Cultura o quién es el viceministro de Ambiente... Tal vez no saben el nombre. Evidentemente. Entonces, en un gobierno que es más una marca que un gobierno, es muy difícil tener otro tipo de liderazgos que no sea finalmente el de Novoa, ¿no? Termina esta decisión que, digamos, sorprendió porque aunque había expectativas de que se nombre un ministro de Salud, pasaron varios meses con la vicepresidenta encargada. Pero digo, sorprendió sobre todo por el contexto, y me refiero a los videos de la vicepresidenta que han generado una conversación altamente negativa, al punto de que los dos últimos, aquel del columpio y la visita al Museo del Prado en España, fueron subidos inicialmente en cuentas oficiales de la vicepresidencia y terminaron siendo bajados por la enorme discusión negativa que se generó. Yo ponía en un tuit que algo está pasando el momento en que tu equipo de comunicación y tu equipo político, de 3 videos que filma, 2 tiene que bajarlos, digamos, ¿no? Cuando yo digo algo está pasando, no me refiero a la comunicación, me refiero finalmente al tema de liderazgo, de eficiencia en la resolución. Si el tema no es videos, obviamente que no es el tema de comunicación, es un tema de entendimiento técnico de la situación y de la circunstancia, ¿no es cierto? El tema político, de entendimiento del contexto político. Y claro, es evidente, quizás ese es el mero efecto de las cosas, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que tenga que bajar videos es una demostración casi cotidiana y visible de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ahí evidentemente no hay solo un fallo de entendimiento del contexto político, sino de no entender la gravedad de lo que se está enfrentando, digamos, y de lo que no se puede solucionar. Vamos al tema de energía, porque de acuerdo al anuncio del presidente, en pocos días se conocerá el reemplazo de Inés Manzano. Hay una suerte de secreto a voces que Inés Manzano va a asumir la embajada del Ecuador en Londres, en Inglaterra. Pero, ¿qué implica ese cambio en el contexto de una evidente situación muy compleja a nivel eléctrico? La ausencia de explicaciones profundas del gobierno, y creo yo sinceras, no solamente profundas, sino también sinceras sobre la magnitud de lo que está pasando, los apagones que se han dado en algunas zonas del Ecuador, se ha invocado el tema de la ola de calor, de la tormenta solar, ¿no? Parece medio cinematográfico ese término. La sobredemanda del uso de aire acondicionado, las condiciones climáticas del país, tenemos la carencia o la ausencia del aporte de Colombia, esos casi 450 megavatios. ¿Qué implica lo de Inés Manzano, que ha estado mucho tiempo al frente de la Carta de Energía y ha tenido que soportar estas situaciones? Vamos, digamos, a los números que nos presenta el CIES para poder darle un cuantitativo a la discusión, ¿no es cierto? La encuesta pregunta, ¿usted cree que se van a dar apagones? ¿No? Hay un 37%
37% que dice que es muy probable y hay un 34% que dice que es probable, ¿no? Es decir, en la sumatoria finalmente sumas más o menos un 70-75% que responden sí va a haber apagones, ¿no es cierto? A eso hay que sumarle un poco lo que te mencioné antes. Cuando el cuantitativo explora la responsabilidad, las personas que contestan la encuesta en un 68.7% dicen esto se debe a una mala gestión. Solo un 25.7% dicen al aumento de consumo, ¿no? A eso hay que sumarle a cuánto, digamos, asciende la desconfianza en el gobierno. La desconfianza en el gobierno, de acuerdo a esta misma encuesta, sube un 71%. ¿Por qué estoy, digamos, enumerando todos estos valores? Porque el momento que tienes una situación crítica, ¿no es cierto? Y haces un anuncio de un cambio, no tiene ningún sentido que haces primero un anuncio de un cambio que es parcial, porque yo no sé... Porque no sabemos quién es el reemplazo. O sea, a diferencia de salud, que anunció el nombre, en energía anunció el cambio, pero sin mencionar el nombre. Exactamente. Segundo, que es lo que tú muy bien señalas, la transparencia del estado del arte de las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Es tormenta solar? ¿Son apagones programados? ¿Es una zarigüeya? ¿Es que volvió el espíritu del señor Isurieta a decir que abrieron las compuertas de Mazar? ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Este debe ser el gobierno más opaco, digamos, en la transparencia de información que ha gobernado el Ecuador. Es impresionante, digamos, ¿no? Pero lo impresionante no es solo eso, sino que termina funcionando. Es decir, si bien hay un desgaste de un 71% de desconfianza, estos indicadores, digamos, son bastante... llaman mucho la atención porque debido a la situación actual no debería ser de un 71% de desconfianza, debería ser mucho mayor, evidentemente, ¿no? O no deberías tener un 25% de gente que diga, no, es por el consumo, ¿no? Porque además no puede ser que haya apagones programados por el consumo en Quito y en Guayaquil. Recordemos finalmente que no es lo mismo el consumo de electricidad en ciudades como Quito o en ciudades de la costa, finalmente. Por el uso del aire acondicionado. Por el uso del aire acondicionado. O sea, es evidente que en la costa hay un mayor consumo. Pero evidentemente, no sé si tormenta solar, pero la ola de calor. Pero justamente por eso hay mayor consumo. ¿Cuál es el legado de Inés Manzano? ¿Tiene legado? ¿Qué nos deja el paso de ella? Hay que hacer una valoración. Yo no sé si legado pueda yo opinar. Creo que sí tiene que ver con hitos, diría yo, ¿no? Yo creo que uno de los mayores hitos es el cierre del Ministerio del Ambiente, digamos, ¿no? Un ambientalista como ella apadrinando el cierre del Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente se cerró. Y aupando esta combinación del Ministerio del Ambiente con energía como que no es compatible. Evidentemente, digamos, ¿no? Entonces creo que sí hay un tema ahí delicado que habría que regresar a ver y de todas maneras la no resolución, digamos, del tema eléctrico. Ella se va sin aclarar, por ejemplo, temas cuya opacidad es evidente como Progen, ATM, que estuvieron allí. Digamos, yo creo que ahí no tiene mucho sentido la aclaración política. Creo que ahí las instituciones, digamos, de control y de procedimiento judicial tendrán, digamos, la última palabra, ¿no? Entonces, me parece que si bien la oposición utiliza mucho ese tema para atacar, digamos, a Manzano, creo que otras son las instancias para resolución. Yo creo que otros son los hitos que son mucho más importantes, como la no resolución de la crisis eléctrica y el tema del Ministerio del Ambiente, o cosas finalmente como Quimsacocha, o cosas como, por ejemplo, el tema, digamos, de las otras licencias ambientales, etcétera. ¿Estos cambios le dan un aire, un oxígeno al presidente Noboa? Pues es que no sé si es que sea suficiente una crisis de gabinete cuando tienes unos indicadores tan agravantes, cuando tienes horas sin luz. Pero no ¿esta es una crisis o no de gabinete? Todas son crisis de gabinete. Cuando tienes un cambio, finalmente, la crisis no necesariamente es algo malo. La crisis es un cambio, finalmente, ¿no es cierto? Sino que, a ver, el término coloquial o popular, cuando hay cambios de gabinete, le denominamos crisis de gabinete. Totalmente. Pero hablar de crisis con dos cambios, o sea, ¿cabe hablar de crisis con dos cambios? Sí, por el contexto. Es decir, en sí mismo el hecho en solitario no podría ser una crisis, el contexto sí es una crisis. Porque no están cambiando al ministro de Deportes, están cambiando, ¿no es cierto?, al ministro de Salud en una crisis sanitaria y a la ministra de Energía en una crisis eléctrica. Y esto, insisto, ¿le puede dar un aire al gobierno? Si es que no resuelves, digamos, los temas de fondo, si es que no pones medicinas en los hospitales, si no se acaban los apagones, es irrelevante quién esté, digamos, en los ministerios, ¿no? Yo creo que ya tiene que ver, o sea, ya has llegado a un nivel, ¿no es cierto?, de escrutinio público en donde los anuncios no son suficientes, los resultados deben ser. En las últimas horas, y quiero retomar el tema del Ministerio de Salud, la víspera, en el programa de lunes a lunes de Andrea Bernal, en el canal Teleamazonas, la ministra de Gobierno trató de matizar un poquito la polémica por el nombramiento del nuevo ministro de Salud, señalando que ha sido designado pero no posesionado, para tratar de justificar la ausencia de esta habilitación inicial para poder ser funcionario público. ¿Esa declaración le puso en mal predicamento a la ministra? No sé si mal predicamento. Digamos, creo que los problemas...
los problemas de escrutinio social son otros, ¿no? Es decir, ese es una pésima vocería, digamos, de la ministra que no logra resolver y que no logra salir, digamos, Y que se quede en el círculo rojo. Que se quede en el círculo Otra vez rojo, volvemos al círculo rojo. Otra vez se queda en el círculo rojo. Es decir, a la gente no le importa finalmente si es que el ministro de Salud tiene deudas con el SRI o no. Le interesa que se resuelvan los temas de la crisis sanitaria. Repito, los temas de la crisis sanitaria no son de fácil resolución, no se van a resolver de la noche a la mañana. Por lo tanto, quien esté encabezando, digamos, esa cartera es casi irrelevante, ¿no? Es casi irrelevante. Por eso el tema de la vicepresidenta tiene tanto peso político, no porque aparece en un columpio cantando una canción, no tiene nada que ver. Aparece en un columpio cantando una canción en un contexto determinado. Por eso la política hay que leerla siempre contextualmente, no coyunturalmente. Entonces no podemos fijarnos solo en el columpio sin revisar lo que provoca realmente la molestia, que es la ausencia de medicamentos, insumos, atención hospitalaria. ¿Qué pasa si la ministra de Cultura o la viceministra de Cultura era la que cantaba la canción en el columpio? Seguramente no se va a generar el mismo ruido. Evidentemente, absolutamente nada, porque no maneja un área tan compleja o tan crítica. Pero porque no está en crisis. Porque digamos que la ministra de Cultura enfrentaba, me invento, una protesta de parte de las orquestas sinfónicas nacionales, ¿no? O de los gestores culturales. Exactamente. Es decir, no tiene que ver con la cartera, no tiene que ver con el nombre, no tiene que ver con el actor político, siempre tiene que ver con el contexto. Y eso es lo que pasa en este momento con estos dos ministerios. Evidentemente. Ahora, lo otro que anuncia Noboa. Noboa decide echar mano de la vieja confiable, que es el estado de excepción más toque de queda. Ya tuvimos los 15 días de la segunda quincena de marzo con un toque de queda en 4 provincias, en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Hoy lo amplía a 9 e incluye Pichincha. ¿Qué implica esta decisión del presidente Pedro? ¿Qué nos dice finalmente en la anterior encuesta del CIES con relación al toque de queda, ¿no es cierto? Lo que nos decía finalmente, estos son 820 casos, 28 y 29 de marzo, ¿no es cierto?, que midieron el tema del toque de queda. Lo que dicen es un 58.3% cree que el toque de queda no es útil porque el gobierno no tiene una estrategia clara de seguridad, mientras que un 42% dice que contribuye a la seguridad. Estos son los anteriores toques de queda. Ahora, se amplió el espectro a otras provincias, pero también ya se tiene un escrutinio de lo que pasó finalmente con la primera tanda de toques de queda. ¿Qué pasó en la primera tanda de toques de queda? Nada, no se resolvió nada. Es decir, las masacres volvieron en Guayaquil, digamos, en Los Ríos. La gente está, yo me atrevería a decir que ya está, digamos, en un momento político en donde empieza a escrutar ya no los anuncios y la expectativa, sino los resultados, ¿no? ¿Cómo confirmo lo que estoy diciendo? Porque estamos viendo un despegue del pesimismo, estamos viendo un despegue de la desconfianza y estamos viendo un despegue de la valoración negativa de nosotros. Pero, por ejemplo, de esta valoración que acaba de hacer Pedro, el gobierno no lo asume, no lo asimila, no lo analiza. No lo sé, porque no estoy adentro, pero tienes un gobierno que parecería finalmente que no lo entiende. Parecería que... ¿No lo entiende o no le importa? No lo sé, nunca. Eso sería un juicio de valor igual. Lo que veo es que finalmente, ¿no es cierto?, los toques de queda no dieron resultados, eso es un hecho Pero real. Si no dieron resultados, ¿por qué insistir en lo mismo? Porque yo creo que siguen creyendo que el construir narrativas y el hacer anuncios, digamos, generan una expectativa y pueden manejar la expectativa. Sin entender que muchas veces el peor enemigo de la política es la expectativa. Otra vez, al igual que en el ámbito eléctrico, en el sistema de salud, el tema de la violencia no es un tema finalmente fácil de resolver, no se va a resolver a la noche a la mañana, es un tema estructural, es un tema complejo, ¿no es cierto? Puedes echar mano a ciertas herramientas políticas como presentar qué mismo es el Plan Fénix, pero si no lo haces, ¿no es cierto?, los indicadores van a seguir siendo los mismos y eso tiene un desgaste profundo en el gobierno. Esta situación de insistir en el toque de queda, ahora ampliando a 9 provincias, podría acusar un desgaste, otro elemento de desgaste, si es que no exhibe resultados tangibles el gobierno. Yo creo que esa debe ser una explicación de por qué la desconfianza sube, el pesimismo sube y la valoración negativa de gestión de Noboa sube. Eso querría decir que, por ejemplo, al común de los ciudadanos no les convence las cifras presentadas al final del último toque de queda, en donde, por ejemplo, nos presentaron 1.300 detenidos, sin explicar el contexto. Obviamente, quienes de alguna manera generamos algo de discusión, tenemos esta postura crítica en el sentido de que, ok, presentas 1.300, pero resulta que 1.200 son infractores del toque de queda. Pero trataste de colocar en el imaginario el hecho de que te tuviste a 1.300 personas en el contexto del toque de queda. Pero más allá de lo que comunicaste o no comunicaste, porque lo importante no es la comunicación, ¿no es cierto?, es el resultado. ¿Qué resultados dio los toques de queda? Ninguno. Es decir, las masacres volvieron, no se han reducido
en gran medida las muertes violentas. Es decir, ya el ciudadano no te va a escrutar la información, el ciudadano te va a escrutar los resultados. Y el momento, y eso sí tiene que ver con la comunicación, el momento en que tú anuncias o haces anuncios generando mucha expectativa, sin entender que el fenómeno no es fácil de resolver, vas a tener un escrutinio público mucho mayor y el desgaste puede ser mucho mayor. ¿Termina sorprendiendo la inclusión de Pichincha en el listado de toques de queda? Yo diría que sí. Yo no tengo a mano las cifras finalmente de comparación, pero sí, termina, digamos, sorprendiendo. Pero digamos que en Pichincha, más allá de cualquier cosa, se entiende que hay una distancia bastante grande respecto de la situación de inseguridad que están viviendo las provincias de la costa. Habría que ver cuáles son los indicadores. Quizás muertes violentas sí, pero robos no. Es decir, ahí hay que ver, digamos, indicadores, pero nuevamente, ¿por qué se dan los toques de queda? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? No tenemos ahí, digamos, que la información complete ese vacío. Y en política como en comunicación, los vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena. Esto está provocando un desgaste en la imagen del presidente cuando desde enero del año 2024 ha sido el tema recurrente, el tema de la seguridad, los estados de excepción, el primero el 7 de enero del 2024 tras la fuga del Espíritu, la segunda decisión el 8 de enero tras el asalto del TC, el declarar bajo conflicto armado interno al Ecuador. O sea, estas decisiones tuvieron una génesis que es la situación de seguridad y la necesidad de que toda la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en conjunto para precautelar la paz social y reducir los índices de violencia. Pero la data, la estadística demuestra que, por ejemplo, 2025 fue el año más violento de la historia del Ecuador. Esto podría ser una de las razones que le está causando una reducción de la calificación positiva del presidente. Desde valoración de gestión, en efecto, sí. Es decir, aunque es bien interesante... ¿Es valoración de gestión o calificación? Es valoración de gestión, digamos, de acuerdo al CIES, ¿no? Es decir, la metodología del CIES es valoración de gestión. ¿Cómo usted valora finalmente la gestión del presidente? ¿Que es positiva o negativa? Exactamente. Entre enero y febrero, ¿no es cierto?, se mantenía, ¿no es cierto?, y no superaba el 70% de valoración negativa, pero sí vemos que entre marzo y abril sí hay una caída. Y como digo, se disparan 3 indicadores que para nosotros son fundamentales: pesimismo, valoración de gestión negativa y desconfianza. Esos son los 3 indicadores que entre marzo y abril despegan, entre febrero y marzo se mantienen. Y la otra decisión anunciada por el gobierno, que es la de un beneficio a los consumidores de la costa a propósito de esta tormenta solar o la de calor o como se llame, aquellos que consumen hasta 180 kilovatios hora. ¿Qué significa eso? Digamos, yo creo que sí es una medida para compensar o para, digamos, evitar el desgaste político. Habrá que ver si funciona. Sería interesante comparar si eso funcionó en la anterior crisis, digamos, eléctrica, ¿no? Pero puede ser un golpe de efecto, digamos, un presidente que se muestra comprensivo ante la situación de consumo y quiere ahorrarles o aliviarles un poco a las familias que tienen que pagar esa planilla al final del mes. Sí, pero si siguen los apagones, no. Sí, no me sirve de nada que me bajes la luz y me vas a seguir quitando la luz. Es decir, creo que si no se resuelve el problema, digamos, de fondo, va a ser muy complicado. Pedro, ¿por qué asume que el presidente en las últimas semanas ha estado haciendo medios? ¿Por qué digo esto? Porque Noboa no es un hombre que en su condición de presidente va mucho a los medios de comunicación. De hecho, creo que sus entrevistas han sido contadas, pero en las últimas semanas es él el que ha liderado la vocería del gobierno. No ha sido, por ejemplo, la ministra de Gobierno o algún otro funcionario de un nivel inferior al presidente. Ha sido el presidente. Podemos discutir los medios en los cuales ha estado presente, que son espacios, digamos, mucho más cercanos a la política del presidente Noboa, o sea, espacios que no tienen esa actitud crítica respecto de otros. ¿Cómo se entiende la decisión de Noboa de convertirse en el vocero? Digamos, es bastante complejo determinar la razón de por qué. Es decir, cada vez que el presidente baja en valoración positiva, hace un tour de medios, ¿no es cierto? Intenta estar como más presente. Pero quizás no creo que es un indicador y un ingrediente tan importante. Creo que es más importante analizar cuando el presidente hace gira en territorio, ¿no? Y creo que es mucho más importante determinar que estas últimas semanas, ¿no es cierto?, la gestión en territorio o la presencia del presidente en territorio ha sido como mucho más presente, ¿no? Está saliendo el presidente. Está saliendo finalmente de ¿Y eso qué nos dice?
Yo creo que nos dice que necesita finalmente mejorar, ¿no es cierto?, su presencia y que eso mejore la valoración de gestión, porque además, claro, no solo va y se presenta, sino ya hace presentaciones de distintos proyectos de política pública, estamos de acuerdo o no, esa es otra discusión, lleva a la asamblea, ¿no es cierto?, donde está el presidente de sesión legislativa, es decir, intenta que haya una presencia del Estado que le funcionó muy bien en la segunda vuelta del 2025. Ahora, ya que hablamos de la asamblea, la semana anterior hubo una suerte de mini crisis, entre comillas, a propósito de una declaración del presidente de la Asamblea Nacional señalando de que van a continuar las sesiones en provincias fuera de Quito, más allá de que la Constitución señala que la sede natural de la Asamblea es Quito y que excepcionalmente podrá reunirse en otras jurisdicciones, y él ha dicho que eso le cuesta más o menos $30,000 cada desplazamiento. Esto, ¿cómo se lee también a propósito de la presencia de la Asamblea junto al presidente o coincidencia en las mismas zonas? Es bien interesante el momento que uno hace un análisis de la valoración de gestión de Noboa y la valoración de gestión de la Asamblea, digamos, ¿no? Es súper simbiótica. Es decir, cuando tú tienes un presidente de un partido y un presidente de la Asamblea del mismo partido, la valoración usualmente van en conjunto. Y esta Asamblea no tiene la capacidad de tener una valoración individual. Esto no es una asamblea independiente legislativa, evidentemente, ¿no es cierto? Y no tiene autonomía. Entonces, yo creo que se deriva finalmente de esta estrategia del gobierno de Noboa de estar presente en territorio, digamos, ¿no? Y desde ahí golpear a las autoridades locales con miras finalmente al 2026, pues ya iba a decir 2027. Sí, yo también ayer en la entrevista que le hice a Osvaldo Moreno pusimos en la claqueta 2027, claro. Y era 2026, y yo le corregí a la producción en ese sentido. Pero, digamos, si hablamos de que esta valoración es simbiótica, va de la mano porque son de la misma organización política, lo mismo le pasó al correísmo en 2013-2017 cuando controlaba la Asamblea Nacional. Evidentemente, los números también te lo dicen. Es igualito. Es igual, no quiero decir que en todos los casos es igual, en los dos casos que tú has presentado. Pero en estos dos casos. Sí, sí, absolutamente. ¿Y eso tiene algún efecto negativo, positivo? O sea, digamos, es la lógica de si baja la valoración de gestión positiva del presidente, va a bajar la de la Asamblea. Es decir, no hay ahí una discusión, no es que la Asamblea mejore su valoración de gestión, ¿no? Y la Asamblea no tiene, por concepto incluso, no tiene la autonomía, ¿no es cierto?, de ser valorada de manera distinta o de manera diferente, porque la Asamblea, absolutamente importante en democracia, pero poco valorada en la percepción ciudadana, digamos. ¿Qué pasa con el rol de la oposición política representada en el correísmo? El correísmo es la oposición política, más allá de otras vertientes que por ahí tratan de hacer algún ruido, pero no tienen la fuerza del correísmo. ¿Cuál es el papel hoy del correísmo en ese contexto político? Yo diferenciaría, digamos. Creo que la oposición política de este gobierno partidista sí es la Revolución Ciudadana, pero yo he visto otros, estallidos de oposición bastante interesantes, no necesariamente de oposición, quizás de crítica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los gremios cuando, digamos, condenan el elevar en 100% la tasa, digamos, de seguridad en relación con Colombia, por ejemplo, o el mismo Diario Expreso que ha tenido que moverse finalmente a la oposición, ¿no es cierto?, o a defenderse, digamos, de una persecución, como ellos lo llaman al gobierno. Es decir, la oposición tiene, yo creo que varios ingredientes, ahí la discusión es en qué terreno se disputa. Obviamente el correísmo disputa la oposición en terreno de lo electoral, ¿no? Pero hay otras oposiciones, no digamos oposiciones, otras, digamos, voces disonantes, ¿no? Como los gremios, como te decía, como finalmente los movimientos sociales, hay que preguntarse qué van a hacer los transportistas, ¿no? Entonces, creo que la oposición, si bien desarticulada, empieza a tener algún tipo de unión en el sentido crítico al gobierno, ¿no? Y ahí nosotros sostenemos esta hipótesis de que el gobierno ha logrado ser muy hábil en lo político porque era un blanco móvil, es decir, era muy difícil determinar quién era la oposición no partidista al gobierno. Ahora, en el momento que estableces nuevas reglas laborales, sumas a los sindicalistas. El momento en que tomas decisiones ambientales, sumas a los ambientales. El momento en que golpeas a los gremios empresariales, sumas a los gremios empresariales. La gran pregunta es, ¿el gobierno dejó de ser un blanco móvil para ser un blanco fijo y tener una oposición mucho más articulada? Eso habrá que ver. Eso sucedió, por ejemplo, en la consulta popular del anterior año. Pero cuando hablamos de una oposición articulada, ¿significa que se ponen de acuerdo o se trata de una coincidencia respecto de objetivos sin que necesariamente significa un acuerdo? Puede ser que se pongan de acuerdo o puede ser que coincidan. Porque es probable que los gremios no logren un acuerdo con el correísmo, digamos, coincidan, pero no significa un acuerdo. Por eso estoy diferenciando lo que es oposición partidista de lo que es una oposición más conceptual técnica, digamos, ¿no? Puede que no se pongan de acuerdo, pero finalmente hacen oposición. Y el gobierno ha sido experto en abrirse frentes que después le es difícil manejar. Esta proscripción de Revolución Ciudadana, ¿qué implica en la próxima papeleta electoral?
Implica, digamos, hay que ver cuál es la estrategia del correísmo, pero implica, yo creo que una dispersión evidentemente de candidaturas. Hay que ver si es que logran cooptar, digamos, el descontento. Pero claro, como es una elección seccional, hay que ver territorio por territorio. Es muy difícil sacar conclusiones nacionales. Pero el hecho de que el correísmo no pueda participar en su propio casillero, que es la lista 5, y elija la posibilidad de participar auspiciado por otra bandera política, eso puede generar confusión, eso puede pasarle factura al correísmo, podría haber un voto rechazo al gobierno a favor del correísmo. ¿Qué escenarios se podrían jugar en ese sentido? Como es una seccional, depende mucho de finalmente los liderazgos locales. Entonces no tiene mucho que ver en el caso del correísmo solamente con la marca RC, digamos, ¿no? Es decir, no sé cuál vaya a ser la estrategia. Creo que sería un suicidio apostarle solo a un movimiento. Sería mucho más inteligente, lo dijimos en el anterior programa contigo, mucho más hacer alianzas locales. Provinciales, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú sacas el mapa de movimientos locales, ¿no es cierto? En el Ecuador hay 232 movimientos políticos, 61 provinciales, por ejemplo, ¿no? 139 cantonales. Quizás es más estratégico repartir tus candidatos en movimientos provinciales y hacer una buena campaña. Yo diría que depende finalmente de la campaña, pero por ejemplo, me hago la pregunta, ¿necesita una campaña de reconocimiento del alcalde Pavel Muñoz? No, porque es del alcalde de Quito y es más fácil de reconocerlo. Por lo tanto, sus necesidades son otras. O sea, no es el escenario de 2019 cuando el correísmo hubo la implosión interna con Alianza País, se separaron los morenistas de los correístas no tenían partido, a última hora le calificaron Fuerza Compromiso Social y se presentaron por la lista 5 y esto generó confusión, decían ellos, había gente que todavía les identificaba con la lista 35, pero al final del día lograron dos victorias importantes, la prefectura de Pichincha y la prefectura de Manabí. No es el mismo escenario. No es el mismo escenario, evidentemente. Creo que es un escenario distinto porque no estaban en el poder. Es decir, la ARC no estaba administrando ciudades o provincias. Hoy es distinto, digamos, ¿no? En el caso de Quito, en el caso de Azuay, en el caso, digamos, de Guayaquil. En estas horas, hablando de las seccionales, Pavel Muñoz ya confirmó, y en el programa anterior que tuvimos la oportunidad de conversar con Pedro Donoso, todavía no había una confirmación del alcalde Muñoz. Muñoz ha dicho que va a buscar la reelección, no se sabe con qué partido. Tenemos ya la confirmación de Jorge Yunda que va a buscar la posibilidad de ser candidato. Él ha hablado de Centro Democrático. Se habla de que ADN podría echar mano o de Andrés Castillo o de Giovanna Ovidia, que actualmente está encargada del Seguro Social Campesino. Por ahí aparecen algunos concejales y algunos actores políticos señalando que hay que buscar una candidatura de consenso. Mencionaron el tema de Andrés Páez. La encuesta de Click midió, por ejemplo, y me sorprendió a Juan Zapata, midió a Michelle Deller. ¿Qué implica esto, estos nombres que van apareciendo? Los confirmados, que dicen que van a ser, y aquellos que aparecen medidos en las encuestas. Es el juego de la pre-campaña, digamos, ¿no? Es decir, son medidores. Es demasiado pronto, digamos, ¿cierto? Son medidores, son ejercicios, digamos, exploratorios. Creo que es muy temprano finalmente entender qué es lo que puede suceder, digamos. Además que estas deben ser las elecciones con mayor incertidumbre. La mayor oposición partidista política no tiene casillero, es decir, es como muy difícil determinar aún. Creo que son ensayos, digamos, que no tienen demasiado, digamos. Pero que el alcalde Muñoz confirme su intención de ser candidato y que él es una precandidatura. Claro, es una precandidatura, pero él ya ha dicho que él quiere buscar, que él va a buscar la candidatura a la reelección. Y Jorge Yunda que ha confirmado aquello. Estos dos que ya se enfrentaron en la elección de 2023, ¿qué implica, Pedro? Digamos, repito, no mucho. Implica finalmente que puedas reconocer los rostros que ya digamos se rumoreaba antes de que esos dos actores... ¿Y que tienen un voto duro o no? Eso del voto duro hay que medirlo igual, ¿no es cierto? Es como muy, muy difícil. ¿Cómo determinamos cuál es el voto duro de Yunda, ¿no es cierto? Porque además Yunda, como parte finalmente de la tragicomedia de este país, es un candidato sin partido y un partido sin candidato, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si él tenga en sí mismo algo que se llama voto duro, ¿no es cierto? En la última igual, valoración del CIES del anterior mes, también veías, ¿no es cierto?, que Muñoz estaba liderando, ¿no es cierto?, la encuesta y le seguía alguien independiente, alguien diferente. En tercer lugar estaba Yunda. Entonces, creo que son ensayos y creo que son estrategias de precampaña en donde aún no está nada determinado. ¿Lo de Juan Esteban Guarderas tiene sentido? No sé. Hay un elemento que no se ha mencionado poco. Juan Esteban Guarderas hace el anuncio de su precandidatura y más allá de la forma como el colega periodista y amigo Enrique Alcíbar le puso una cascarita y resbaló, o sea, realmente cayó. Hay un elemento que no se menciona mucho y es que él fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional. O sea, él podría
ganar la elección imaginándonos ese escenario, pero no podría asumir el cargo porque no tiene derechos políticos. Pero está allí y está haciendo videos y está anunciando una precandidatura. Esto también termina siendo un globo de ensayo. ¿Qué es esto? Puede ser, digamos, es muy difícil contestar esa pregunta sin entrar en el ámbito especulativo, pero puede ser, ¿no es cierto? No creo que él sea un actor importante para la gran discusión y para el análisis político. Es decir, yo creo que hay que regresar un poco a las cosas que ameritan un análisis. Y eso es, por ejemplo, en qué situación están las distintas ciudades, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos administrar la incertidumbre que nos da este proceso eleccionario, porque hay una profunda incertidumbre, no solo el cambio, digamos, del calendario electoral, esto de que la oposición partidista no tenga casillero, esto de que haya más candidatos de lo que hay partidos, ¿no? Es decir, creo que esos son los elementos que hay que hacer en un análisis, más allá del señor X o el señor Y. ¿Qué pasa con Guayaquil, en donde le han medido a la asambleísta Anabela Sin, madre del señor presidente de la República, y por ahí también aparecen algunos nombres, aparece Henry Cucalón, aparece Cintia Viteri, aparece Pedro Pablo Duarte, se han mencionado algunos nombres del Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, Vicente Tallano Basante, Dayana Pazley, son varios nombres que están allí. Vamos a Guayaquil, ¿qué pasa allí? Creo que el análisis, digamos, de estas seccionales, incluyendo todas las ciudades y sus particularidades, deben tener otros indicadores más allá de los nombres. Es decir, es irrelevante Pedro, Juan o Luis. Analicemos cuál es el estado de ánimo de la población en esa ciudad. Aunque hablemos de la mamá del presidente. Aunque hablemos de la mamá del presidente, digamos. Analicemos la valoración de gestión de Noboa, porque es evidente, si tiene una mala valoración de gestión, eso podría repercutir en la votación de su mamá. Evidentemente, digamos, ¿no? Evidentemente. Hay que ver si es que su mamá va a ser la candidata o no. Hay que ver finalmente cómo afecta la crisis de salud, la crisis eléctrica, etcétera. Es decir, eso podría incidir, siendo temas nacionales, podría incidir en una elección local que, como bien lo explicabas hace minutos, tiene unas particularidades muy específicas distintas a una elección nacional. Sí, porque finalmente quien está ostentando el poder va a presentar candidatos y su voto puede ser un voto rechazo específicamente a quien ostenta el poder, ¿no? Es decir, sobre todo en ADN, porque ADN, repito, ADN no es un partido político, es una ficción, es un logo, es una marca, no existe el partido político. Entonces, lo que usualmente sucede es que la gente va a votar finalmente por la marca y no va a votar evidentemente por el candidato. En ese sentido sí puede ser que el voto rechazo al gobierno, dado por estas circunstancias, vaya en contra de los candidatos distintos a las distintas, digamos, seccionales. Ahora, esta discusión previa a la campaña de cara a las seccionales se está generando en un ambiente enrarecido sobre la situación jurídica de algunos alcaldes. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Aquiles Álvarez, que lo conversamos en su momento. Pavel Muñoz tiene una indagación previa por unas supuestas irregularidades en el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos. Cristian Zamora, que tiene unos números importantes de calificación de gestión en Cuenca y que intentará buscar la reelección, también está enfrentando una negación previa, y hace pocas semanas, hace unas 2 o 3 semanas, le allanaron la oficina y también la vivienda. Y hace pocas horas fijaron la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral de la denuncia de Guarderas en contra de Zamora. Ahí tenemos otro elemento, que no sabemos cómo vaya a actuar el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos hablando de posiblemente una articulación institucional que está incidiendo en la situación de los alcaldes. Mencionaste el Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado. Pedro. No, yo no puedo atreverme a decir que están absolutamente coludidos. Lo que sí puedo decir es que los efectos de esas decisiones afectan a la oposición, que es distinto. Es decir, no estoy diciendo que se sentó a hablar el gobierno con el Contralor para que inicie un IRP en contra del alcalde. Lo que sí digo es que porque eso IRP, no lo podemos probar. No lo puedo probar. Podemos presumir, pero no probar. Pero no lo puedo probar, lo puedo presumir, pero lo que sí te digo es esa resolución está afectando a la oposición del gobierno. Porque además la resolución de la Contraloría, de la Fiscalía, solo afecta a la oposición del gobierno. Nunca le afecta al gobierno. Eso sí podemos analizar dentro del análisis político con metodología, pero el resto son opiniones. O sea, no se ha dado una sola decisión de los organismos de control que termine afectando a la fuerza política gobernante. Evidentemente. ¿Qué resolución el Tribunal Contencioso Electoral ha dictado que ha afectado los intereses del presidente Noboa? Ninguno. De la Contraloría, ninguno. ¿No? De la Fiscalía, ninguno. De hecho, se han dado casos, por ejemplo, de gente de ADN que ha sido denunciada. Por ejemplo, en la última campaña, voy a mencionar 2 nombres. Jorge Chamba y Yadira Bayas, que son asambleístas que buscaron la reelección y efectivamente fueron reelegidos. Jorge Chamba, por ejemplo, es evidente que repartió cabezas de verde o de plátano en algunas zonas, y Yadira Bayas apareció repartiendo cocinas de inducción en Santo Domingo, y sin embargo no fueron sancionados. Ahí tienes una respuesta, ¿no? Es evidente que los efectos, ¿no es cierto?, de las resoluciones de los organismos de regulación y control
más que benefician al gobierno, perjudican a la oposición. Y cuando el presidente Noboa, en estas entrevistas, donde yo insisto, ha comenzado a salir, empieza a meterse en estos terrenos. En alguna entrevista, por ejemplo, señaló que todos van a participar, que tienen miedo, que saben que van a perder y por eso están actuando de esta manera. ¿Qué implica esta postura del presidente? Nada, implica finalmente lo que estamos leyendo. El juego de la política. El juego de la política y el juego del miedo, sobre todo, porque esa es una estrategia bien interesante. El momento que te atreves a meterle preso, ¿no es cierto?, al alcalde de Guayaquil, no estamos hablando de un alcalde de una ciudad pequeña que igual sería grave. El momento que haces de eso, mandas un mensaje finalmente a todos los organismos de control alineados o no alineados. Entonces creo que el gobierno juega muy bien ese juego de la estrategia del miedo para después, digamos, cosecharlo. Mañana 22, el Consejo Provincial del Guayas se va a reunir para elegir un viceprefecto. Esto ha generado una serie de especulaciones, de inquietudes, de dudas por la sorpresiva decisión de la prefecta Marcela Guiñaga. Y del viceprefecto. Y del viceprefecto Carlos Serrano. Pero claro, Carlos Serrano ya renunció, Marcela Guiñaga aún no renuncia y sigue ejerciendo la prefectura y ha dicho que se va a quedar hasta el 14 de mayo invocando cuestiones personales. Pero claro, esto ha generado una serie también de especulaciones en torno a las razones por las cuales la abogada Guiñaga decide dar un paso al costado. Su ausencia o su decisión inicial, dejar la prefectura y su ausencia en la próxima papeleta, ¿puede de alguna manera modificar sustancialmente el tablero? Evidentemente porque sale una jugadora importante, sale una jugadora potente. Es decir, yo creo que sobre todo Guayaquil y Guayas, por la condición y el contexto, son una gran incertidumbre. Yo no sé qué vaya a pasar con Zamora, no sé qué vaya a pasar con Muñoz en Quito, pero en Guayaquil tenemos dos autoridades, ¿no es cierto? La una presa, la otra renunciada, o que renuncian, ¿no es cierto?, que generan una gran incertidumbre en el tablero. Es decir, para mí Guayas es una gran incógnita de lo que puede suceder. Porque las cartas están abiertas ahí. Porque las cartas están abiertas porque ya no tienes a los mismos actores, ¿no es Sin cierto? estos dos jugadores, que eran titulares, entre comillas, tiene esas cartas abiertas. Absolutamente. Y cuando digo abierta, es absolutamente abierta. Con esta lógica de incluso que gane, ¿no es cierto?, un tercero, no hablo de una tercera vía, un tercer actor, ¿no es cierto?, por fuera de la polarización ADN-LC, que puede ser el Partido Social Cristiano. Imagínate a este punto de la vida que hemos llegado, que el Partido Social Cristiano se convierte en un tercero que no vimos venir, ¿no? Es decir, ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Porque finalmente si es que la polarización se profundiza en el ámbito electoral y la gente no quiere ni RC ni ADN. ¿Tienes al Partido Social Cristiano? Puede ser. En el caso de Guayas. Puede ser una posibilidad, Guayas y Guayaquil. Aunque no tenga un candidato que implique la fuerza que tuvo en su momento de voto. Necesitas un candidato que implique la fuerza, sí, evidentemente. Pero sí. los socialcristianos no lo tienen. No sabemos, no lo sé. O sea, dentro de la casa no lo tienen. No lo sé, evidentemente, pero puede ser un candidato, ¿no es cierto?, independiente que corra, digamos, con la camiseta del Partido Socialista. ¿Será que por esto apareció Nebot de nuevo en el tablero? ¿Y será por esto que Jan Topic abrió finalmente esa conferencia? No lo sé. Ahora, Jan Topic ha confirmado que va a ser candidato a la alcaldía de Durán. De acuerdo. Que de todas maneras Ese sigue detalle, por ejemplo, lo de Jan Topic, él anunció que va a ser candidato por el Partido Social Cristiano a la alcaldía de Durán. ¿Qué efecto podría tener? Yo creo que es un efecto más a largo plazo y es un efecto bien interesante. Y aquí hay que regresar a ver a Bukele, ¿no? Es decir, Bukele no es Bukele, ¿no es cierto? Utilizamos un montón el ejercicio de Bukele como si fuera súper representativo en el Ecuador, cosa que no lo es. Pero pues por aquí ejemplo, tenemos un montón de bukelistas, ¿no? Pero uno sale a preguntar a la calle y la gente no tiene sabe quién idea. es Bukele. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Es bien interesante porque Bukele fue alcalde de El Salvador antes de ser presidente. Entonces, quizás la estrategia de Topic es de resolver, ¿no es cierto?, el núcleo, la ciudad más violenta del Ecuador, ¿no es cierto?, resolver ese problema con miras finalmente a una presidencial en 4 años. Y la presencia de Nebot con esta conferencia. Nebot estuvo el fin de semana anterior, no el último, sino una semana atrás, y el 28 de mayo, me parece, va a tener un evento con este colectivo denominado la Cofradía de la Perla en Guayaquil. Es decir, Nebot está activándose. ¿Puede ser decisiva la presencia de Nebot o no? La activación por sí misma no sirve de absolutamente nada. Es decir, esa presencia, esa presentación no sirvió de absolutamente Aunque se nada. trate de Nebot. Pero es que, digamos, no es solo se trata de Nebot, sino del anuncio de. Es decir, generó expectativa y finalmente el momento... Sí, generó expectativa, pues. Pero el momento no hizo ningún anuncio, digamos, relevante. Y estamos en un momento en donde la situación es tan, digamos, de incertidumbre y desesperante que necesitas anuncios concretos, ¿no? O sea, lo que hizo Nebot fue un diagnóstico. Pero finalmente no sé ni siquiera si sirvió o no el diagnóstico. Creo que le sirvió mucho al gobierno para que el diario El Universo establezca titulares, digamos, ¿no? Pero en sí mismo no tuvo ningún efecto. ¿Por qué citas El Universo? Por el titular que planteó. Porque finalmente recogió alguna palabra descontextualizada de Nebot diciendo que, qué sé yo, que estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana, ¿no? Entonces,
Pero tiene que ver con la nueva línea editorial del Universo, imagino. Sí, ¿A eso te refieres? Sí, claro, evidentemente. Pero el titular está ahí, ¿no? Pedro, y lo último, el conflicto de Noboa con Petro. ¿Esto le puede pasar factura al gobierno? ¿Qué pasa con la imagen del Ecuador? ¿Qué pasa con la incidencia directa o indirecta de Noboa en las elecciones presidenciales de Colombia que están a la vuelta de la esquina, ¿no? A un mes y 9 días, me parece, o 10 días. Yo creo que lamentablemente, ¿no es cierto?, el tema comercial y los intereses comerciales del Ecuador y de Colombia entran en lo que nosotros denominamos la zona de funcionalidad de lo electoral. Es decir, tanto a Petro como a Noboa les interesa mucho que la disputa y la guerra comercial entre en esa zona de funcionalidad. El problema es que perdemos todos. El CIES hizo, digamos, una exploración cuantitativa del tema y preguntó, ¿usted cree que, digamos, los aranceles les afectan en su vida? Hay un 54.2% de la gente que dice, sí, afecta mi vida, encarece mi vida, ¿no? Y hay unas cifras bien interesantes porque pregunta, ¿usted cree que el Ecuador, digamos, debe asumir el problema de violencia independientemente del tema arancelario? Y hay un 44.5% de la gente que te dice sí. Y también hay un 36.5% de la gente que te dice Colombia debería resguardar su frontera, pero la salida no es poner aranceles. Si uno suma, hay más o menos, digamos, un 80% de gente que te está diciendo no metas aranceles, que encarecen la vida, digamos, ¿no? Entonces, esta guerra y esta disputa, específicamente en el Ecuador, sumada a todas las crisis, lo único que puede provocar es una mayor profundización del desgaste gubernamental. Pedro, muchas gracias. No, por favor, encantado. Gracias a Pedro Donoso que ha estado con nosotros conversando en estos minutos, una charla realmente enriquecedora para leer un poco lo que pasa en el ámbito político. Voy a la pausa y regreso para despedir el programa.